Tengan ustedes muy buenas tardes. Ahora platicamos de una manera muy corta, sencilla y rápida acerca de lo que eran los delitos de la Inquisición, los que oficialmente eran catalogados como tal, y lo que correspondía en este caso manejar para poder poner solución a todas las broncas que tenían que ser enfrentadas en ese sentido. Y una de las cosas importantes con las que nosotros podríamos comenzar a hacer una evaluación muy básica. Primero les menciono el tipo de delito. Lo primero que tomaríamos en consideración es, por ejemplo, la posesión, difusión o impresión de libros prohibidos por el Tribunal del Santo Oficio de la Inquisición, que además sabemos que para la segunda mitad del siglo XVI quedaban catalogados en una publicación que todos los libreros y en todas las bibliotecas debía existir, que era el de los libros prohibidos justamente por Inquisición, el Index Librorum Prohibitorum, que era como se le llamaba, o el índice de libros prohibidos por la Inquisición, que durante 4 siglos y medio van a continuar todavía existiendo, inclusive independientemente, ya no se llamaba de la Inquisición, pero todavía la jerarquía censuraba cierto tipo de libros, incluso ya entrado el siglo XX. El tipo de delito de posesión, difusión o impresión de libros prohibidos abarcaba incluso a personas a la que el clásico, mira, te encargo este paquetito porque tengo que ir a tal lugar, y resulta que en ese paquetito había un libro y te pescan a ti y tú no sabías ni lo que era, ni de qué se trata el libro, es más, no sabes ni leer ni escribir. Tú ya estabas en posesión, vas para adentro también, que no significa de ninguna manera que por esto te van a terminar quemando en la hoguera. Eso es una burda falsedad que ni siquiera alcanza la categoría como para ser analizada dentro del ámbito de la seriedad cuando uno hace los estudios históricos. La mayor parte de estas ideas de que se quemaron a miles de personas no van a ser de entrada aquí, en el continente americano, tampoco van a ser los miles de millones como nos plantean allá en Europa, no del Tribunal del Santo Oficio de la Inquisición, de la Iglesia Católica Cristiana Apostólica Romana, no. Se nos olvida que de repente, y es el clásico ejemplo con el que habitualmente muchos de los alumnos me salen, pues es que ¿y las brujas de Salem qué? Sí, nada más que ellos son protestantes. Ellos no son católicos cristianos apostólicos romanos, y se nos olvida que había tribunales puritanos tan o más conservadores y mucho más represores que el propio Tribunal del Santo Oficio, que no justifica en nada lo que estos mismos terminaron haciendo. Pero se nos olvida que hubo persecuciones religiosas donde tanto católicos como protestantes marcaban una intolerancia brutal, tanto como la que tenían contra los musulmanes o contra los judíos, y eso no lo podemos olvidar. Basta nada más que recuerden la matanza del día de San Bartolomé del año de 1572, lo que ustedes pueden ver en la película Reina Margot. En el caso entonces de que me pescan con libros prohibidos por la Inquisición, simple y sencillamente lo que hacen es que se confiscan los libros y se te pone una multa o se te asigna una penitencia. Punto, párale de contar, no pasa de ahí, porque todos estos son delitos menores y es algo que nosotros no podemos perder ni debemos dejar de lado. Otro de los puntos, tipo de delito es solicitud de relaciones sexuales en el confesionario de parte de un clérigo a cualquier fiel, puede ser hombre o mujer. El nombre específico con el que solía identificársele era el de solicitación, y la pena, cuando se lograba comprobar y después de pasar un proceso complejo, no era tan fácil ni tan sencillo nada más señalar y que ya lo metan a la cárcel de por vida, no. Hay un proceso, se tienen que seguir ciertas normas, tiene que haber comprobación, y cuando se llegaba a dar esta comprobación tocaba cárcel perpetua, y esto podía implicar incluso sacerdotes que pudieran quedar en cárcel perpetua. Delitos de magia. Como tipo de delito, pues obviamente tiene una serie de variantes, y nos encontramos algunos de estos ejemplos. Por ejemplo, el hermetismo, el manejo de magia oculta, magia astronómica, magia astrológica, magia adivinatoria o nigromancia, es decir, tratar de adivinar el futuro. Básicamente eso es a lo que se refiere. Otra categoría sería la hechicería, que es invocar a la magia, pero magia artesanal sin demonios, que implica, por ejemplo, magia erótica, artes amatorias, adivinación del futuro, curaciones a través de la herbolaria, etc. Eso es lo que ellos consideraban hechicería.
Otra categoría sería ya la de magia negra o brujería, que aquí sí implica ya invocación de culto satánico. Y otro sería el sacrilegio de hostias o los sacrificios de niños, que fueron casos raros, pocos y contados, pero que sí los llegó a ver. Sobre todo hay algunos casos famosos que son más leyenda que otra cosa, en España particularmente, y que solían acusársele a los judíos que sacrificaban niños, por ejemplo, para los restos echarlos a los pozos y envenenar a los cristianos. Esta es una leyenda que no tiene ningún fundamento original, pero que se prestó a mucho de este tipo de creencias, que todavía bien entrado el siglo XX había mucha gente que lo solía referir y solía decir. Las penas correspondientes, por ejemplo, a lo del hermetismo, la magia oculta o la magia astronómica, implicaba la recepción de azotes o penitencias. En el caso de la hechicería son azotes, multas o penitencias. En el caso de la magia negra, azotes o penitencias. Y en el caso del sacrilegio de hostias o los supuestos sacrificios de niños, azotes y penitencias. Tú vas a decir, pero ¿cómo sacrificio de niños nada más azote y penitencia? Porque nunca se comprobó. Sí, nunca se llegó, en el caso de lo que a nosotros nos toca hablar de aquí, al no tener comprobación, no se tuvo ni siquiera que analizar la modificación del delito, porque esto aquí nunca se dio, nunca en los hechos. Obviamente en las leyendas tenemos todas las historias que se nos ocurra o queremos contar, ¿no? Otro tipo de delitos son el de los delitos sexuales, que particularmente se catalogaban lo que eran considerados bailes obscenos, que además iban acompañados de coplas blasfematorias, ¿no? En este caso era una llamada de atención, un jalón de orejas y nada más la prohibición en que no lo vuelvas a hacer. Esto llegó a pasar, por ejemplo, con el caso del jarabe gatuno, como se le llegó a identificar, u otro que también estuvo muy famoso por ahí en los siglos XVII y XVIII, que era el dichoso chuchumbe, así era como se le identificaba, que implicaba, digamos, un baile parecido, acorde a las descripciones, al perreo. Eso sería el equivalente. Obviamente, si ven el perreo, ven la lambada o ven el twist en épocas contemporáneas o de 50 años, por supuesto que todos estarían entrando dentro de esa categoría de bailes obscenos, pero solo toca la prohibición. En el caso del chuchumbe, además, iba acompañado de una serie de coplas blasfemas, ¿no? Entonces, por eso son mal vistos. Veremos algún ejemplo de esto, que fue un ritmo que estuvo muy de moda entre las clases bajas, sobre todo en siglos XVII y XVIII, pero veremos algún ejemplito por ahí cuando veamos la película de Hidalgo, la historia jamás contada. Otro tipo de delito también perseguido va a ser los delitos religiosos menores, que se consideran faltas de respeto a la fe, sin ir necesariamente en su contra. ¿Qué significa esto? Que de repente yo dije algo fuerte, pero no es que esté en contra de la iglesia, es que lo dice todo el mundo. El clásico ejemplo de lo que repiten los niños chiquitos, ¿no? Estas clásicas expresiones muy de cierta población española, de ciertas épocas, me cago en la hostia, ¿sí? Es el clásico ejemplo en donde pues tú ni dejas de ser católico, ni estás en contra de Cristo, ni dejas de creer, pero es una expresión que implica una falta de respeto. Entonces eso es lo que se castigaría de este tipo de delito. El nombre específico, de casos muy concretitos, un discurso en contra del sexto mandamiento, el de no fornicarás. No se castigaba el hecho, sino decir que no era pecado. Y el otro específico, muy concretito, pues es el de la bigamia, ¿no? Porque este específicamente está prohibido directamente por las más importantes autoridades católicas cristianas. En el caso de hablar en contra del sexto mandamiento, decir que no es pecado fornicar, ¿sí? Y por ahí hubo algún acusado que no es pecado fornicar, sobre todo si lo haces pensando en Dios. O sea, entenderás que esto no lo van a aceptar, ¿no? En el caso del discurso contra el sexto mandamiento, van a ser azotes, portación de vela, soga y mordaza, ¿no? ¿Para qué? Para que todo el mundo se dé cuenta de quién fue el que dijo tal o cual cosa, y tú vas a estar teniendo que ir forzosamente a la misa, a sentarte en ciertos lugares especiales y portando, imagínate portar una cuerda de ahorcado en el pescuezo y con una vela de color verde que dice que es que este anduvo haciendo cosas que no se debía, ¿no? O a veces también con una mordaza para significar que no debes andar de boquiflojo.
En el caso de la bigamia, pues sí, ya era considerado algo un poquito más duro y más grave, y esto implicaba que te dieran tus buenos azotes, que utilizaras soga, que tuvieras que ponerte coroza, que es este como especie de cucurucho, este como gorro que termina en forma de pico hacia atrás, que portaras vela, se te pusieran una serie de multas, y si reincidías, además todavía insistías, ni modo, órale, te toca que te manden a las galeras allá a remar a Filipinas, ¿no? Esos serían algunos de esos ejemplos de delitos menores. Delito mayor, uno. Solo hay un delito mayor y ese es el delito de la herejía. ¿Qué se acuerdan que les mencionaba que el propio Santo Tomás de Aquino llegaba a decir que es un delito tan grave que no solo merecía la cárcel, sino que merecías directamente la muerte, no a ese nivel? Y a este, pues bueno, tú vas a considerar que van a ser incorporados a ellos los que sean manifiestamente ateos, aunque es un poquito más difícil ser ateo de lo que uno suele creer, y menos en aquel contexto. Por supuesto los judíos, por supuesto los musulmanes, por supuesto, pues entra todas las categorías, ¿no? Los protestantes. Y para muchos de los protestantes era todavía peor por una simple y sencilla razón. Ellos eran cristianos en un principio y terminaron negando las enseñanzas y negando a la jerarquía católica cristiana misma. El resultado va a ser que estos van a ser considerados como Judas, ¿no? ¿Por qué? Porque fueron discípulos, pero se terminaron yendo por el camino equivocado, negando por completo no solo a Dios, sino a su jerarquía. Y allí es bien importante que tomen en consideración, en ese sentido también habrían sido heréticos los indios. Y aquí nos damos cuenta que la iglesia va a tener que abrir como un paréntesis y decir, a ver, bueno, pero espérate, los indios no son necesariamente malos por naturaleza. Y siendo creados por Dios y siendo también súbditos del gran monarca, a estos se les tiene que incorporar y por eso van a ser un poco, entre comillas, más tolerantes. Por ahí olvidaba mencionarles, por ejemplo, algunos otros casos de los delitos menores relacionados con los delitos sexuales. Uno de ellos es el amancebamiento. En este caso es que te hiciste amante de otra persona, te tocaban azotes o multas. Sodomía básicamente es la homosexualidad, aunque la sodomía también podía darse de hombre para con mujer, inclusive dentro del matrimonio. Estrictamente hablando de sexo anal. Si la sodomía es sexo anal, es también mal visto. ¿Por qué? Porque no tiene fines reproductorios, es puramente por placer. Por eso tenía su castigo, que eran azotes y multas. El fingimiento místico, de repente sí nos brinca a nosotros, ¿no? ¿Cuál es este? El decir que está siendo poseído por el amor de Dios, pero en realidad implicaba otra serie de cosas como por ejemplo la masturbación. Entonces, como no sabían cómo explicarlo y era demasiado horroroso para ellos como para aceptarlo, pues te tocaba que te dieran tus buenos azotes y que te metieran a trabajos forzados. Y las otras que también eran bastante comunes, el manejo de la blasfemia, el jurar con la imagen de Dios en vano, usar imágenes en lugares indecentes o usar imágenes religiosas en exceso. Sí, también se llegaban a dar estas cosas. ¿A qué me refiero con imágenes en lugares indecentes? Antonio Rubial por ahí nos platicaba de un caso que se llegó a presentar de un mulato o un mestizo que era tan devoto de alguna imagen de la Virgen, no recuerdo si era de Guadalupe o de los Remedios, tan devoto que se mandó bordar la imagen de la Virgen en los calzones, ¿no? Entonces, para tenerla siempre cerca y estar siempre en contacto cada vez que se sentara con ella, no, o sea, eso no se puede hacer, no te puedes estar sentando encima de la imagen más sagrada, ¿no? El otro ejemplo que les mencionaba, usar imágenes religiosas en exceso. Por supuesto, de tal manera eres tan devoto que los usas absolutamente para todos y para todo invocas que te proteja. Porque entonces eso ya es idolatría, eso ya no es una veneración respetuosa a las imágenes. Además, tomando en cuenta que la imagen no es la milagrosa, la imagen representa a la Madre de Dios o representa a algún santo que son los que interceden por ti ante Dios. Pero la figura, el pedazo de tela, etcétera, por eso es tan peligroso lo de la veneración a las imágenes de la Virgen de Juquila o de la Virgen de los Remedios o incluso hasta de la propia Virgen de Guadalupe, porque entonces se les dan categorías a las cosas que no lo tienen. Se te estaría olvidando que al que le tienes que rezar es a la imagen que está ahí representada, no a la tela, ni a la madera, ni al pedazo de papel, como nuestro señor presidente asume que tienes que hacer para protegerte del mal.
Eso no solo sería un muy mal precedente y sería un muy mal ejemplo, sino que además este propio señor terminaría cayendo dentro de estos delitos de blasfemia o usar imágenes religiosas en exceso. Ahora, aquí hay un problema. Para la mayor parte de la gente, pues sí implicaba los castigos que les mencionaba, ¿no? Pero en el caso de la blasfemia o esto último que les dije, si la persona era rica, tocaba que le dieran una multa, pero si es rico, una multa en realidad no le afecta. Si era pobre, no tiene cómo pagar, bueno, a ese sí le tocan azotes, ¿no? Para que ustedes noten esta versión, este manejo contradictorio dentro de la propia iglesia. Y cuando alguna persona blasfema o que utilizara las imágenes en exceso cayera en algún tipo de reincidencia, a eso sí, les va a tocar que los manden a remar a las galeras, o cuando ya son del clásico, ¿no? Los necios, los aferrados, los que no se callan, sí implicaba, sobre todo cuando blasfemaban en exceso, ya con suma agresividad en contra de la iglesia, en contra de las imágenes de santidad, sí le podían hacer un agujero en la lengua. O sea, estrictamente hablando, ustedes saben lo que implica, que es muy doloroso, pero es el hecho simbólico, ¿no? De dejarte una marca porque estás hablando lo que no tienes que decir. Y en algunos otros casos, el remitirte a trabajos forzados, ¿no? Algunos otros, ahora volviendo al caso de los herejes, ya cuando vemos estas diferencias, ¿no? Encontrar que el que no es católico cristiano ya en automático, pero sabemos que pues había muchas ramales, ¿no? Entonces si eres luterano, calvinista, jusita, los panteístas, ¿no? Los que decían que es que Dios está en todos lados. A ver, no, tampoco, ¿no? Los agnósticos, es que solo ciertas personas con ciertas capacidades o conocimientos o ciertos iluminados son los únicos que pueden conocer a Dios. No, sí, ahí ya te metes en una bronca teológica, si te fijas. Por eso recuerden que dentro de la burocracia del Tribunal del Santo Oficio de la Inquisición había dos teólogos, justamente cuando aparecieran los que se quisieran pasar de listos. Por supuesto, los que ya mencionamos, los ateos, los musulmanes y los judíos. Estos serían los casos en donde nosotros nos encontramos ya las situaciones más graves, las personas que incluso sí estaban un poquito más ilustradas, pues obviamente sí podían meter en problemas a alguno de los fiscales que no fuera así como muy capacitado o que no supiera ser asesorado a tiempo, ¿no? Cuando se llegaban a presentar casos, por ejemplo, de luteranos o calvinistas, muchos de estos pues, eran piratas ingleses. Cuando los pescaban, la bronca no es que fueran piratas, sino que están al servicio de la corona inglesa, en donde la máxima jerarca de la iglesia pues, es la propia reina de Inglaterra. Eso es una herejía. Allí lo que hacían cuando llegaban a pescar piratas y sabían que a lo mejor los ingleses tenían presos católicos, lo que hacían era intercambiarlos. Ahí sí trataban de equilibrar y balancear sus fuerzas. Las personas que sí tenían cierta capacidad eran lo suficientemente hábiles para no caer en los enredos de los interrogatorios, pero desgraciadamente esto no era lo general. Esto no le pasaba a la mayor parte de la población. Y ya en el caso de los que pues resultaba que sí eran culpables, ¿no? Yo, si soy musulmán, si soy judío, ya me pescaste, ya no tengo otra manera de negarlo. Y además encontraron las pruebas. Si ya te encontraron las pruebas fehacientes, ojo, cuando se te hace el interrogatorio, no es torturar porque sean unos sádicos malditos desgraciados. No. En muchas ocasiones, si no has confesado y no hay pruebas, está legalmente permitido, pero no nada más para el Tribunal del Santo Oficio, está legalmente permitido desde la base de Alfonso X el Sabio y sus 7 partidas. Cuando no hay pruebas, puede utilizarse la tortura para extraer información. Ojo, porque eso era legal en muchos lugares de Europa. Los derechos humanos aquí no existían y aquí no aplicaban. Eso debemos de tenerlo muy claro. Estamos hablando de un mundo y un contexto que no es el nuestro y es muy distinto y muy diferente en ese sentido. Cuando se hacían los interrogatorios, pues obviamente tú podías a lo mejor hasta confesar por tratar de evitar que te siguieran torturando. Por eso también tenía que estar presente el médico, por eso también tenían que estar los fiscales muy al pendiente. Tienes un acusador, pero también tienes un defensor. Por eso cuando tú revisas cuántos casos de personas que fueron, por ejemplo, quemadas en el territorio novohispano, o algunos, los mínimos te van a decir que solo fueron 7, y ya los muy exagerados te van a decir que van a ser alrededor de 49, 50 personas, que puedas demostrar, no lo que dice la mayor parte de la gente en la leyenda negra.
Y aún así, cuando te demostraban que efectivamente, pues aquí no, tú no puedes negarlo, ya te comprobamos que tú eres judaizante o que tú eres musulmán, y además confesaste, y además te arrepentiste a tiempo, porque también se permitía esto. Ok, sí, confieso, efectivamente sí lo soy, pero me arrepiento de lo hecho y me apego a la solicitud de perdón. Tú podías disculparte y podías solicitar que te perdonaran. ¿Cómo se supone que son magnánimos? Te pueden perdonar. Sí, hiciste algo indebido, y esto qué implicaba, sí se te van a tener que poner multas o sí se te va a tener que condenar a cierto tiempo en la cárcel, no cárceles inquisitoriales, esos eran nada más cuando te detenían, porque una vez que te encontraron culpable es un tribunal cuya misión es encontrar cuál es la verdad, ese es el objetivo, pero una vez que hay que poner la pena, meterte a la cárcel, cobrarte las multas o de plano ejecutarte si ya cometiste un delito mayor, eso no lo hacía el Tribunal del Santo Oficio, que les quede muy claro. Ellos tenían que relajar al brazo secular, que son los únicos autorizados para ejecutar la ley. Eso es bien importante. Legalmente hablando, el Tribunal del Santo Oficio de la Inquisición no es su jurisdicción, no le toca. A ellos no les toca castigar ni ejecutar. La tortura, acuérdense, es lo que nos cuesta trabajo entender, la tortura no es el castigo. La tortura es un castigo que tú te propicias a ti mismo por no confesar a tiempo. Y eso es lo que nosotros debemos de entender, y es lo que nos cuesta mucho trabajo balancear cuando tratamos de entender este ámbito y esta cultura. Obviamente, si tú te arrepentiste, pero después se comprueba que volviste a recaer porque juraste arrepentimiento en vano, entonces sí, te consideran relapso, ya no se puede confiar en ti, que es el caso que nosotros encontramos con la situación de la familia Carvajal de finales del siglo XVI, y a estos ya son relapsos, se les mete a la cárcel. Si se les aplica la tortura, no es para que confiesen lo que ya confesaron. Evidentemente, ellos tuvieron que apoyarse en algunas otras personas para encubrirse, ¿no? O hubo personas que los ayudaron. Lo que quieren son los nombres. ¿Quiénes más estuvieron participando o supieron de esto? No es nada más por el disfrute, es ver hasta dónde y hasta qué lugares están expandidas las redes. Y estas redes a veces se extienden hasta los propios obispos, los propios curas, los propios diáconos, los propios frailes. ¿Sabes por qué? Porque la misión de ellos es mantener al rebaño puro. Si hay un grupo de judíos o hay un grupo de protestantes dentro de nuestra feligresía, quiere decir que alguien no hizo su trabajo bien, y eso implica que el castigo no te van a quemar en la hoguera, pero sí te va a tocar una severísima reprimenda o inclusive hasta quitarte los hábitos si es que tú dejaste pasar un caso de judaizantes o dejaste pasar un caso de protestantes o te haces de la vista gorda cuando se cometen cierto tipo de delitos menores. En el caso de los que ya cometieron el acto de caer nuevamente en los viejos cultos que tú habías negado, como eres relapso ya no tienes perdón de Dios, literalmente. Y aún así, cuando ya te llevaron y ya te tienen en la hoguera, que también es un castigo un poquito más complicado de aplicar de lo que nosotros solemos creer, te preguntan si te arrepientes, porque siempre tiene que estar contigo el dominico que trata de convencerte de que te arrepientas en el último momento. ¿Para qué? Para que te puedas confesar, te pueda dar la extrema unción, y de esta manera tú, al ser perdonado por un representante de Dios, puedes ya no ir al infierno, sino puedes ir, vas a estar un chorro de tiempo metido allá adentro, pero puedes acceder al purgatorio. ¿Y eso qué implica? Tienes la posibilidad de salvarte tu alma, tu cuerpo ya no. Cuando eres relapso y manifiestas arrepentimiento, ok, se arrepintió, ves a la cruz, yo, ego, te absolvo. Nada más que en ese momento le decían a la persona que estaba atrás de ti, porque te tienen amarrado un palo, que tiene una cuerda o que tiene un tornillo atrás, le empiezan a dar vuelta a la manivela y te tronaban el cuello o te terminaban ahorcando. Es el dichoso castigo del garrote. Te mataban más rápidamente para después, una vez que ya estés muerto, si eres relapso por supuesto, entonces sí ya te queman tu cuerpo en la hoguera, ¿sí? Esos son algunos de los ejemplos de lo que son las diferencias de los castigos de delitos mayores y delitos menores para el Tribunal del Santo Oficio de la Inquisición.